Bien, entonces vamos a hablar hoy acerca de los integradores. ¿Sí? Los objetivos son, por un lado, comprender la necesidad de los negocios para integrar las aplicaciones y los nuevos problemas que esto conlleva. Por otro lado, conocer las soluciones disponibles para facilitar las integraciones y las topologías existentes. ¿Se escucha? A ver, por ahí me dicen que sí, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Me dicen. Pero de acá sí está saliendo. Entiendo que si alguno me escucha es porque sí está saliendo el audio. A ver, verifiquen ahí la salida de audio. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Sí, continuamos entonces. Los objetivos son comprender la necesidad de los negocios por integrar las aplicaciones y los nuevos problemas que esto conlleva, conocer las soluciones disponibles para facilitar las integraciones y topologías existentes, y comprender los conceptos de servicios web y de tecnologías OAuth y REST, ¿no? Esto también como soporte para las integraciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero partiendo de soluciones de integración, pasando por tecnologías como Message Broker, servicios web, arquitectura, bueno, recordar el tema del patrón orientado a servicios, arquitectura orientada a servicios y bus de servicios. Fíjense que hay varios términos acá, todos ellos están bastante relacionados. Justamente el propósito de esta clase es que si tuvieran alguna duda relacionada a estos términos, que seguramente ya los han escuchado antes o han venido utilizándolas, que todas esas dudas queden de una vez eh, aclaradas el día de hoy, ¿no? La idea, o sea, como arquitectos y en general ustedes como ingenieros de software, lo que se espera es pues, que ustedes puedan formular soluciones, ¿no? Eh, a distintos problemas y en muchos casos pues tenemos que apoyarnos en distintos elementos tecnológicos y muchos de esos elementos tecnológicos tienen que ver con temas relacionados a integración. Y obviamente ustedes son los expertos, ustedes son los que tienen que asesorar y guiar al resto del equipo, ¿no? En la posición en la cual estén para que eso se llegue a realizar. Por ende, ustedes son los llamados a dominar esta terminología y estas tecnologías, ¿no? Entonces, no le van a decir para un problema de integración o una solución orientada a servicios, pues no le van a ir a consultar al contador, ¿no? Ni al doctor, al enfermero, ¿no? Se supone que a los ingenieros del software son los que tienen que estar en la capacidad para entender en todo su ámbito qué es lo que se requiere para plantear unas verdaderas soluciones relacionadas, en este caso en particular, a temas de integración. Entonces es importante que todas las dudas relacionadas a estos temas queden aclaradas el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer este paso por estas distintas tecnologías y al final, bueno, tendremos algunas consultas, algunas preguntas. Lo importante es que todos tengan claro, ¿no? Y a partir de hoy podamos hablar, sobre todo, diseñar y hablar con propiedad relacionado con estos términos.
Bien, por un lado, tenemos la necesidad de integrar, ¿no? Recordarán en las primeras clases que hemos estado teniendo que una de las palabras que constantemente estamos mencionando es siempre temas de integración, integrar, integración, ¿no? Parte de los temas complicados que decimos, ¿no? Complejos cuando uno inicia un proyecto es ¿y cómo voy a lograrme integrar? ¿No? Claro, cuando uno desarrolla una solución básicamente monolítica, standalone, por así decirlo, ¿no? Uno tiene todo el conocimiento necesario y puede llegar a plasmar todos los elementos necesarios requeridos para poder sacar adelante ese proyecto. Pero cuando uno tiene que conectarse o obtener otra información o inclusive enviar información hacia otro sistema que ya se encuentra funcionando, que está funcionando, ¿no? Entonces necesita algún elemento que le permita establecer cómo es que va a funcionar esa integración, ¿no? Y la realidad es, lo mencionamos también, es que prácticamente hoy todo se necesita integrar, ¿no? Una solución aislada prácticamente hoy ya no existe, porque de alguna manera siempre hay que integrarnos a un sistema o sacar información de otro o actualizar en otro que ya existe, ya está disponible, ¿no? Parte de este principio de no reinventar la rueda, no construir por construir, sino aprovechar lo que ya existe es, efectivamente, si ya hay un sistema que ya calcula, por ejemplo, eh, calcula ya los pedidos, ¿no? Calcula la lógica de facturación, entonces, y yo necesito hacer algo de esa lógica, pues puedo buscar reutilizar o aprovechar esa lógica que ya está en ese otro sistema, ¿no? Y es ahí donde empiezan a nacer los proyectos o las necesidades de integración, ¿no? Porque lo que se requiere es aprovechar lo que yo ya tengo implementado, ¿no? Si yo ya estoy en una empresa en donde ya hay un sistema de gestión de colaboradores, donde se registran los datos de las personas, sus gustos, sus derechohabientes, ¿no? Su información personal. Y yo estoy implementando un nuevo sistema que también necesita sacar cierta información de los colaboradores de la empresa, pues entonces mi principal idea será aprovechar esa información que ya está en el sistema, ¿no? No volver a yo construir otro repositorio y otro sistema para que vuelva a registrar la información de la persona, para que vuelva a registrar la información del colaborador, de sus derechohabientes, de sus gustos. Si ya existe un sistema que hace eso, la empresa ya tiene un sistema y le va bien, y ya lo tiene funcionando. Entonces lo que nosotros debemos buscar es, oye, ¿qué voy a hacer para poder, qué mecanismo puedo utilizar para poder acceder a ese otro sistema y poder trabajar con esa información? Y de esa manera mi sistema o mi nueva solución se especializa en lo que realmente necesitamos, ¿no? De repente nosotros necesitamos manejar un tema de flujos con vacaciones, ¿no? Para un sistema para licencias o para selección de personal, pero claro, quiero aprovechar la información que ya tengo. Entonces, de alguna manera, tengo que buscar un mecanismo que me permita conectarme al otro sistema, ¿no? Y no volver a hacer lo mismo si ya está funcionando bien en otro sistema. Entonces, como bien menciona acá, las empresas ya han adquirido muchas aplicaciones a lo largo del tiempo en distintas plataformas tecnológicas y se ven en la necesidad de construir nuevas soluciones aprovechando lo que ya tienen, ¿no? Entonces, ahí es donde surge precisamente este, esta necesidad de integración en las soluciones actuales, ¿no? Poníamos otros ejemplos también en una clase pasada en donde decíamos, por ejemplo, tenemos a la RENIEC, ¿no? Tenemos a la SUNAT, donde son entidades, por ejemplo, de las más conocidas acá, y, y cada una cumple una función, ¿no? La RENIEC sabemos que es la entidad pues, que permite guardar todos nuestros datos personales, de identidad, ¿no? Y la que es la autorizada para validar y poder identificarnos. Mientras que la SUNAT, por otro lado, maneja toda nuestra información tributaria, ¿no? Toda la información de impuestos, ¿no? De personas naturales y jurídicas que pueden, ¿no? contribuir o manejar información de tributos. Entonces, cuando un nuevo sistema se implanta, a veces requiere utilizar información que puede estar en ambos sistemas, ¿no? Y obviamente, para de alguna manera validar y mejorar la autenticación de esa información, pues tiene que irse al origen, ¿no? Y qué mejor que autenticarse con la información que está en la RENIEC,
¿no? Yo puedo tener una base de datos de personas, pero nunca va a ser mejor que la base de datos que yo encuentre en la RENIEC, ¿no? Igual con el tema de los impuestos, ¿no? Yo puedo tener información de impuestos y todo, pero quien me va a certificar, como el tema de las facturas electrónicas, que hoy prácticamente por todos lados ya observamos que siempre nos preguntan, ¿quiere factura electrónica? ¿Sea factura electrónica? En donde básicamente, ¿qué hacen eso? En ese momento viaja la información a la SUNAT y la SUNAT emite el comprobante y certifica la retención del impuesto a esa empresa que está vendiéndonos, ofreciéndonos el servicio, ¿no? Y ya no es como se hacía tradicionalmente, como, ¿no? Como el escenario tradicional es donde primero nos giran la boleta en papel y luego la empresa recién a fin de mes junta todos sus papelitos, todas sus boletas que ha emitido, facturas, ¿no? Y las presenta a la SUNAT y la SUNAT les valida y le dice, sí, ok, entonces tú por todas estas ventas que has facturado tienes tanto impuesto. Ya eso está quedando como que un segundo plano, ¿no? Porque hoy la tendencia es hacia una facturación electrónica, ¿no? En donde desde el mismo momento en que se realiza, la empresa puede conectarse a un sistema que le permita conectarse a su vez a la SUNAT y que la SUNAT le envíe el, el número de autorización de esa operación, ¿no? Y todo esto es inmediato, ¿no? Todo esto es efectivamente en línea y eso se logra gracias a que hay integración, ¿no? Sea porque nosotros queremos aprovechar la información disponible, o sea porque, como ven en estos casos, entidades reguladoras como la SUNAT, por ejemplo, que es la Superintendencia Tributaria, lo exige, ¿no? Y que cada vez de acá, durante unos años, ya va a ser obligatorio para todas las empresas, se tiene que implementar soluciones de integración, ¿no? Entonces, ahí ya se ve la empresa la necesidad de integrar su sistema de ventas que está adelante contra un sistema de facturación electrónica, ¿no? Y se establecen mecanismos que permitan ese flujo. Entonces, como se dan cuenta, la necesidad de integración pues, es alta, cada vez es más, se requiere mucho más y a partir de eso vienen los nuevos proyectos, ¿no? La mayoría de los nuevos proyectos son producto, en muchos casos, de integrar sistemas ya existentes. Ahora, la idea, como ven, es importante, la necesidad está ahí, fue por una oportunidad o por un tema regulatorio, pero lo cierto es que, como mencionamos, es un tema complejo, ¿no? Hay una complejidad de por medio asociada en esa implementación de integración, y es que hay distintos elementos que se tienen que integrar, ¿no? Hay distintos elementos y distintos niveles en los cuales uno puede realizar la integración, y dependiendo de eso, pues obviamente hay que seleccionar una u otra tecnología y puede en algunos casos pues hacerlo mucho más complejo de repente la implementación, ¿no? Nosotros podemos realizar integraciones a nivel de plataforma, incluso utilizando la tecnología de objetos distribuidos que vimos en una clase pasada, ¿no? Que es una implementación, digamos, por así decirlo, a un nivel, ¿no? Bastante inicial, pero que permite implementar distintos componentes que entre ellos puedan comunicarse. Podemos también realizar integración de datos, ¿no? Accediendo a distintos repositorios, por ejemplo, repositorios tipo Data Warehouse o base de datos centralizadas que nos permitan, pues, o links entre base de datos que nos permitan acceder a información que está a nivel de ya repositorios ya disponibles, ¿no? Pero en muchos casos, pues, no ese es el ideal, ¿no? Como vamos a ver, acceder directamente a los datos o a la estructura de datos. Otra forma de integración es a través de integraciones de componentes, ¿no? En donde a través de componentes también distribuidos y mecanismos que permitan la invocación de estos componentes, como en un momento vimos a los famosos CJVs o los Microsoft, los famosos DCOM, ¿no? Distintos mecanismos que nos permitan integrarnos a este nivel. Pero podemos seguir avanzando, ¿no? Y agregándole capas encima y podemos lograr las famosas integraciones de aplicaciones, ¿no? Las integraciones de aplicaciones, ¿no? A través de flujos de mensajería, como por ejemplo vimos el otro día el middleware de mensajería, ¿no? Y otros mecanismos que nos permitan integrar aplicaciones y ya no acceder a un nivel de datos únicamente, sino ir a un nivel en donde aplicaciones completas puedan integrarse con otras, ¿no? Podemos seguir avanzando a nivel de procesos, ¿no? En donde podemos lograr integrar flujos de procesos y aquí, como en el anterior, entran ya los famosos procesos vistos como elementos que pueden exponerse en su totalidad
tipo servicios, ¿no? Servicios que permitan la integración. Y cuando logramos esa integración entre, ¿no?, sean aplicaciones, procesos de las organizaciones, en realidad lo que vamos es hacia un escenario eh, mucho más sofisticado, que es una integración B2B, ¿no? Una integración de empresa a empresa, en donde se pueden incluso establecer canales, ¿no?, canales protegidos entre las dos empresas, y no solamente hacer integraciones de repente a nivel de procesos, sino implementaciones o integraciones a través de aplicaciones que se conecten entre ellas y que transfieren información directamente. Dependiendo entonces de la situación, fíjense, hay distintos niveles en donde uno puede requerir integrarse, ¿no? Donde nosotros nos vamos a enfocar, definitivamente nosotros no nos estamos enfocando a un nivel base de integración de plataforma. Eso se lo dejamos, por ejemplo, para el curso de sistemas distribuidos, ¿no? Es más, ustedes entiendo que de alguna manera también han llevado cursos de programaciones, objetos distribuidos, lo que nosotros hemos visto o bueno, van a llevar en todo caso también. Lo que nosotros hemos visto en la clase pasada, ¿no? Lo de la tecnología de objetos distribuidos será un brochazo, ¿no?, de lo que es posible realizar. Tampoco nosotros llegamos a un nivel de integración de datos en que, si bien es importante saberlo, también hay otros cursos donde ustedes van a profundizar más cómo se puede hacer la integración a nivel de datos, ¿no? Pero donde nosotros vamos a enfocarnos es más desde una integración de componentes, de aplicaciones y de procesos principalmente, y que esto, digamos, lo podemos englobar dentro del grupo de integraciones a nivel de aplicaciones, ¿no? ¿Y qué herramientas tenemos para facilitar las integraciones de aplicaciones? Es en donde finalmente nos vamos a centrar, ¿no? Recuerden que nosotros estamos viendo la arquitectura de todo el sistema, de toda una solución completa, y entonces cuando vemos la arquitectura a un nivel global, pues tenemos que ver a ese nivel la integración, a un nivel de integración de aplicación. En ese nivel, ¿qué soluciones tenemos realmente para integrar? Bueno, está la del enfoque tradicional, en donde uno tiene que definir las interfaces que van a permitir esa integración, ¿no? En el enfoque tradicional, pues, hay que identificar, ¿no?, cuáles son los puntos de integración, los datos que van a transferirse, pero lo que diferencia de los otros es la interfase que se tiene que implementar, que en este caso del enfoque tradicional, nosotros mismos tenemos que desarrollar esa interfaz, ¿no? Sí, acá ya nos podemos valer tal vez de objetos distribuidos o de sockets, ¿no? O abrir distintas tecnologías que te permitan trabajar, enviar información a través de los puertos, o de repente implementar algún protocolo especial de comunicación. Pero en este enfoque tradicional, uno mismo, ¿no?, hace la implementación de la integración. En este escenario, prácticamente nosotros nos estamos olvidando del middleware, ¿no? Nos estamos olvidando de algún elemento que nos ayude a realizar esta actividad, ¿no? Y en donde nosotros mismos directamente hacemos la implementación. Por eso decíamos, como de los objetos distribuidos, en donde, digamos, no cumplimos todas las funciones como el de middleware como tal, ¿no? Podemos llegar a tener mucho mayor conocimiento y requerimos sobre estas integraciones mucho mayores dominio y control, pero finalmente todo esto requiere mayor expertise y por ende también mayor tiempo, ¿no? Lo que hace al final este tipo de integraciones más costosas, pero hay que recordar que este enfoque tradicional era el que se implementaba hace muchos años, ¿no? Es decir, era la única forma en la que se disponía entonces de integrar las aplicaciones. Pero a lo largo que fue avanzando el tiempo, se fueron buscando mecanismos que faciliten mejorar este tema de integración. Y uno de los enfoques que llegó en un momento para facilitar este tema fue precisamente el enfoque de workflow, ¿no?, en el cual de alguna manera se permitían definir componentes que puedan integrarse entre ellos, pero siguiendo una secuencia organizada, ¿no?, de llamadas, y esa secuencia era la que definida por un workflow, ¿no? En el workflow se definía la secuencia de llamada al componente 1, llamada al componente 2, llamada al componente 3, ¿no? Y de esa manera este workflow se permitía de alguna manera configurar, había que también programar en cierto grado, pero había un ente, ¿no?, que permitía controlar toda esta secuencia de llamadas, ¿no? A diferencia del enfoque tradicional, en donde yo mismo tenía que hacer las llamadas desde el código, en el esquema de workflow se podía, mediante ciertos archivos de configuración, establecer cuáles iban a ser la secuencia de llamadas. Entonces,
de cierta manera nosotros mejoramos, ¿no?, la inversión de tiempo, reducíamos la inversión de tiempo que había que realizar los temas de integración, pero igual dependíamos de un expertise bastante importante debido a que tenía que tener un conocimiento adicional de este workflow y obviamente estábamos sujetos a lo que este workflow requiriese para poderse integrar, ¿no? Que no eran todas las tecnologías disponibles, ¿no? Pero fue un primer avance, definitivamente, ¿no?, pensado en mejorar la secuencia de actividades, traduciéndolo exactamente, flujo de trabajo que realizan distintas personas para poder integrarse. Pero esto fue evolucionando y esta necesidad constante avanzó hacia un nivel en donde, ¿no?, a un nivel donde lo que se requería era, pues, ¿no?, soluciones que eh, pudieran enmascarar esta necesidad, por un lado, de interfaces, ¿sí?, que interfaces, pues, obviamente más genéricas que permitan, pues, una integración mucho más fácil, y por otro lado avanzó hacia también esta necesidad de incorporar también flujos de trabajo automatizados que logren combinar interfaces y flujos, ¿no?, de forma automatizada e implementar las aplicaciones mucho más rápido. Entonces, se tomó lo mejor de ambos enfoques, se pensó en generalizar estos enfoques y producto de esta expectativa es que nace un concepto de integración de aplicaciones empresariales o el enfoque de EAI, en el cual, ¿no?, lo que se dispone son de distintos elementos que faciliten la integración, ¿no?, es decir, que permitan hacer estas interfaces de comunicación con los sistemas mucho más rápido, y a su vez definir flujos, ¿no?, que permitan organizar y mantener una secuencia igual de llamada entre los sistemas, ¿no? Es decir, también se tomó elementos que venían del enfoque de workflow. La combinación de estos es lo que y obviamente una automatización y evolución de los enfoques de interfaces es lo que nosotros conocemos como el enfoque de EAI, ¿no? Entonces, el enfoque de EAI viene como un concepto más grande que estuvo muy de moda también la década pasada, ¿no? Inicios de los años 2000, se fue perfeccionando desde mediados en la década pasada, ¿no? Y hoy, por así decirlo, es un enfoque bastante conocido y que muchos gerentes de sistema o de tecnología lo entienden bien, ¿no?, como un enfoque al cual una organización madura a nivel tecnológico tiene que evolucionar, porque una organización que necesita, ¿no?, rápidamente brindar soluciones a sus clientes internos o clientes externos, ¿no?, o sus áreas que brinda servicios, pues necesita de una tecnología que le permite rápidamente poder acceder y comunicar sistemas, ¿no?, y brindar de esta manera nuevas soluciones de forma mucho más rápida y óptima, ¿no?, en lugar de estar realizando integraciones punto a punto y, como mencionábamos en una lámina anterior, lograr ¿no?, ese tallarín de aplicaciones, por así decirlo, ese espagueti de sistemas que se comunican, ¿no? Con un enfoque ahí nosotros podemos tener un elemento o un elemento central, intermedio, que facilite la comunicación de estas aplicaciones. Ya de por sí, este enfoque como concepto, ustedes ya más o menos se van dando cuenta qué elemento tecnológico, ¿no?, puede servir de intermediario, ¿no? Sin irnos muy lejos, resulta ser bastante obvio que un elemento intermediario entre aplicaciones, entre sistemas en general que se comuniquen entre ellos, pues definitivamente también va a ser un denominado middleware, ¿no? Entonces, un tipo de middleware especializado, obviamente, y enfocado en lograr aplicar un concepto de integración de aplicaciones empresariales es lo que nosotros denominamos un middleware de integración, ¿no? Pero lo que está haciendo en realidad este middleware de integración, ¿no?, especializado para facilitar la integración, especializado en montar interfaces y flujos que encadenen estas llamadas a estas interfaces, pues es un middleware que va a llevar a cabo un enfoque, ¿no?, realidad va a llevar a cabo un enfoque de integración de aplicaciones empresariales. Entonces, sin ir muy lejos, acá
estamos, como ven, eh, enlazando distintos términos, ¿no? Por un lado, tenemos todo el concepto de integración de aplicaciones que vino, ¿no?, evolucionando a lo largo del tiempo a un enfoque de integración de aplicaciones empresariales o un EAI, ¿no? Y por otro lado, lo que ya nosotros veníamos conociendo como middleware, como tecnología, como elemento central que facilita también las integraciones. Y obviamente un middleware especializado en integraciones va a hacer realidad este enfoque de integración de aplicaciones empresariales, ¿no? Tipologías disponibles para lograr ese enfoque de integraciones empresariales, ¿no? Podemos realizarlo a través de un gran elemento central que consolide las distintas llamadas, ¿no?, y que lleve el gran peso de la integración dentro de él, en su lógica y como elementos disponibles dentro de él, y que a través de adaptadores o conectores pueda lograr comunicarse con distintas aplicaciones. Ese esquema es el que se conoce como el Hub and Spoke. O podemos optar por otro esquema también central, ¿no?, un elemento central de comunicación, pero donde el peso de la integración quede también dividido entre los elementos que quieren integrarse, ¿no? Los elementos que quieren integrarse, que quieran soportar esta capacidad de integración. Ya estamos de regreso, disculpe. Bien, no, fue un momento ahí que tuvimos que hacer una pausa. Bien, entonces les hablaba de el esquema de Hub and Spoke, ¿sí?, que es básicamente un elemento, ya está cerrado, por si acaso, está cerrado. Un elemento de Hub and Spoke que es un elemento central que lleva el peso de integración, otro esquema en donde el peso de la integración, ¿no?, el peso de la integración lo tiene cada aplicación que desea integrarse, tiene también mecanismos que facilitan la integración, ¿no? Entonces, en ese esquema es básicamente un esquema tipo bus, ¿no?, donde hay una línea de comunicación que facilita la integración de aplicaciones y donde principalmente, vuelvo a repetir, el peso de la comunicación y la integración la tiene cada aplicación que desea conectarse y que está enganchada al bus, ¿no? Es un tema básicamente, por eso decimos de topología, porque en ambos casos tenemos un elemento central. En ambos casos tenemos un elemento de software, un elemento que va a permitir, ¿no?, obviamente en ambos casos tenemos un middleware de integración como tal, ¿no?, pero dependiendo de de quién lleve más el peso de la integración, pues definitivamente podemos verlo como un Hub and Spoke o lo podemos representar como un bus, ¿no? Las últimas, los últimos middleware de integración en los últimos tiempos se centran en tener un bus, ¿no?, es decir, una línea de comunicación, un middleware bastante ligero de integración, ¿no?, y en donde cada aplicación tenga un peso, lleve el peso de la implementación como tal, ¿no? A diferencia de esquemas pasados en donde el peso de la integración la tenía pues principalmente el integrador, ¿no? Pero ambos esquemas, ambos topologías siguen siendo bastante vigentes, ¿no? No significa que tampoco la primera pues haya quedado pues obsoleta o en desuso. Definitivamente hay muchas implementaciones que vienen trabajándose en un esquema tipo Hub and Spoke, ¿no? Pero en los últimos tiempos pues la tendencia es a tener también un middleware de integración bastante ligero, ¿no? Y definitivamente se han ido incorporando
elementos de integración, interfaces de integración probablemente dentro de las mismas aplicaciones, lo que ha ido aligerando pues este mayor peso de integración que antes tenía un elemento central. Ahora, en ambos escenarios, la automatización se logra gracias a un elemento importante que es el de adaptador de integración, ¿no? El adaptador de integración, pues, es ese componente que viene a automatizar la interfase, ¿no? Como comentábamos, en un enfoque tradicional, nosotros mismos teníamos que implementar la interfase, ¿no? Teníamos que definir cuál era primero la tecnología, luego ver cómo íbamos a aperturar los puertos, cómo iba a establecerse la comunicación de red, temas bastante de bajo nivel que pues nos cargaban un gran peso de implementación y de desarrollo, ¿no? Con la llegada de los adaptadores, lo que se buscó es definir una capa de abstracción, ¿no? En donde se empezaron a identificar qué es lo que se requiere que tenga toda interfaz. Bueno, toda interfaz se requiere un mecanismo que permita establecer una conexión. Toda interfaz requiere un mecanismo que permita hacer llamadas o invocación de llamadas o funciones, ¿no? Independientemente si es síncrona o asíncrona también, ¿no? Entonces, toda interfase requiere de repente poder trabajar en línea o en batch. Toda interfase también requiere poder cerrar la interfase para cerrar el canal de comunicación. Entonces, todos esos elementos comunes que se requerían implementar en una interfaz de integración entre sistemas, se abstrayeron lo suficiente y crearon toda una librería de adaptadores, ¿no? Y estos adaptadores podían implementarse en distintos lenguajes. Y mientras se respetara este nivel de abstracción a través de esta librería de adaptadores, cualquier persona podría implementar, bueno, cualquier fabricante de software, de sistemas podría implementar, y nosotros como desarrolladores también, podemos implementar nuestro propio adaptador. Entonces, ¿no? Así como ya existen, por ejemplo, adaptadores que uno nos permiten conectar a una base de datos, ¿no? Uno si quiere puede implementar el suyo propio, ¿no? Respetando obviamente el estándar de adaptadores, porque mientras que nosotros sigamos ese estándar, esa capa de abstracción para adaptadores y lo implementemos respetando esa sintaxis, definitivamente nosotros podemos publicar nuestro adaptador y cualquier persona puede tomarlo y utilizarlo para conectarse a determinados sistemas, ¿no? Y es que así como los adaptadores que nosotros vemos en la realidad, ¿no? Cuando nosotros necesitamos conectar, por ejemplo, un cable con otro cable y tenemos una entrada de un tipo con otra entrada de otro tipo y necesitamos un adaptador para que transforme la entrada hacia otra entrada, de igual manera en el software nos encontramos con distintos adaptadores, ¿no? Cuando ustedes utilizan el famoso driver de conexión, el driver nativo, o utilizan un ODBC, lo que están utilizando en el fondo son adaptadores también, ¿no? Obviamente llamados drivers, ¿no? En este caso, para base de datos. Pero lo que estamos utilizando es un elemento que permita a un programa X, que de repente está en un lenguaje Java, que me permita conectarme a una base de datos SQL Server, por ejemplo, que está en otro lenguaje X, ¿no? Y mi programa Java contra el SQL Server, ¿cómo logra conectarse? Gracias a que yo tengo un driver. Ese driver es el adaptador, ¿sí? Solamente que ya está tan interiorizado y nosotros lo conocemos así, lo utilizamos y cuando queremos conectarnos a un sistema u otro decimos, ¿y cuál es el driver? Bájate el driver tal, bájate el driver tal, pero lo que estamos utilizando es al final adaptadores, ¿no? Obviamente han seguido esos drivers, han seguido pues una estandarización y por eso es que están todos con una misma sintaxis de comunicación que le permite, ¿no? Yo me puedo descargar ahora un driver y si no me gusta, me busco otro driver para conectarme también a SQL de otro fabricante que también lo ha hecho y me permite comunicarme y de repente con el otro driver me va mejor. Lo mismo pasa, por eso decíamos, en el caso de la situación real, cuando yo tengo, ¿no?, que conectarme, por ejemplo, tengo mi cable, mi USB, y mi USB quiero conectarlo a otro USB tipo C, o el VGA quiero que transformarlo al HDMI, y lo que yo busco es un driver de repente de un adaptador de un fabricante y otro adaptador de otro fabricante, y lo que hago es, no, de repente no me va bien con este es más, esta marca, ¿no?, se malogra rápido, esta otra marca no. De igual manera nos pasa con los adaptadores a nivel de software, ¿no? Existen adaptadores de todo tipo para conectar distintos tipos de sistemas, distintos tipos de tecnologías, ¿no?
y en algunos casos tal vez nos cuesta ubicarlos un poquito más, pero en otros casos a veces vienen disponibles o ya están incorporados en el sistema operativo, ¿no? Para nosotros es transparente, ¿no? A veces encontrar el driver o se descarga automáticamente. A veces estamos programando en Python, estamos programando en JavaScript, necesitamos comunicarnos en PHP, que Java, y simplemente hay que buscar el driver, el adaptador que nos permita conectarnos. Entonces, toda una sintaxis, todas unas plantillas para construir adaptadores, ¿no? Si ustedes por ahí detectan un sistema en el cual quieren construirle un adaptador, lo pueden construir. De repente ya existe, bueno, ustedes tienen su adaptador como alternativa al de otro fabricante, ¿no? De repente quieren construir un adaptador que trabaje con Corva, un adaptador para tal sistema que trabaje con HTTP, otro que trabaje con, bueno, en general, por ejemplo, los servicios web son un tipo ya de por sí de adaptador, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más, pero claro, ya hay cierto tipo de adaptadores que trabajan con cierto tipo de protocolo de comunicación, con cierto tipo de sintaxis, entonces ya está bastante definido, ¿no? Hay otros adaptadores que son un poco, hay que descargarlos, hay que instalarlos, hay que seguir sus pasos, es decir, hay distintos tipos también de complejidad que pueden tener o pueden requerir los adaptadores dependiendo del tipo de sistema que estén involucrados, ¿no? Pero es un elemento, como ven, bastante útil, ¿no? En muchos casos ya es bastante transparente, a veces nosotros no nos damos cuenta ya que estamos utilizándolo, pero lo cierto es que están ahí vigentes los adaptadores, permitiéndonos poder comunicar distintas soluciones, ¿no? La base de datos es un ejemplo de ellos, ¿no? Pero hay situaciones en donde de repente vamos a tener nosotros nuestra aplicación web, ¿no? Que la estamos desarrollando en JavaScript, tiene que comunicarse, por ejemplo, con el SAP RP, ¿no? Entonces, si me dicen a mí, tienes que tener una aplicación en JavaScript, pero que se logre comunicar con el SAP RP, dentro de mí, ¿qué cosa tengo que poner a pensar? Bueno, ¿no? Necesito algún mecanismo que me permita comunicarme con un SAP RP, ¿no? Pero tengo que buscar, ¿habrá un conector disponible que facilite la comunicación? ¿Qué conector, qué adaptador, ¿no? Necesito. De repente sí lo hay, de repente no, de repente tengo que utilizar un adaptador tipo web service, ¿no? O de repente tipo Corva me servirá, no lo sé. Tengo que analizar cuál me permita comunicar, porque de repente mi solución tiene que lograr acceder al SAP. Entonces, ahí es donde viene ese elemento. Y una manera, pues, definitivamente de lograr, ¿no? De lograr eh, que yo no tenga que estar también buscando tantos adaptadores después o logro adquirir el producto, bueno, tengo acceso a la plataforma del SAP RP para descargarme todos los adaptadores y conectores que hay disponibles. O otra forma es, ¿no? Como ya lo hemos dicho, me ayudo a través de un middleware de integración. Supuestamente el middleware de integración tiene que venir con estos adaptadores ya dentro. Tiene que venir con distintos adaptadores que me faciliten la comunicación, la integración contra estos otros sistemas. ¿Y qué más si es con el SAP RP, que es uno de los RPs más utilizados a nivel mundial, ¿no? Es prácticamente un pecado que yo tenga un middleware de integración y que ese middleware de integración no tenga mecanismos o ejemplos o plantillas o adaptadores ya disponibles que te permitan conectarte con un SAP RP, siendo el SAP RP un producto tan conocido y tan común en las organizaciones, ¿no? Entonces, esa es la parte de la utilidad en la cual yo tengo el middleware de integración. Recuerden que el middleware de integración va a estar presente para ayudarnos a hacer viable la topología EAI, ¿no? La idea, el concepto del EAI y las topologías de EAI. Entonces, tiene que tener ya mecanismos que ayuden a lograr esa integración. Si no, realmente no estamos cumpliendo con la función de middleware de integración. Y recuerden que ahí el middleware de integración tiene elementos que permitan automatizar, ¿no? Las interfaces. Si no me va a permitir automatizar interfaces, entonces pues no es un middleware apropiado de integración, ¿no? La realidad es que estos middlewares por eso toman el nombre, ¿no? De middleware de integración, porque vienen ya de por sí con caja, con muchos adaptadores, vienen con varios conectores a muchos RP conocidos, a muchas bases de datos conocidas, a muchos otros middleware transaccionales conocidos, ¿no? Vienen con estándares tipo web services, Corva ya lo vienen inmerso, de tal manera que si yo tengo que ponerme en una situación de ver qué utilizo para conectar a un sistema, tengo varias opciones sobre la mesa, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no?
Si yo tengo mi programa en JavaScript y me necesito conectar a un ERP SAP, ¿no? Y yo tengo que integrarme, pues tengo que analizarlo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Enfoque tradicional? ¿Me pongo a inventar una nueva interfase? ¿Puedo hacer el enfoque workflow? Donde de repente tengo que buscar a ver qué workflow puedo hacer. O de repente busco un enfoque ahí, ¿no? Con alguna topología en donde tenga un middleware, ¿no? De integración que ya venga con conectores, adaptadores y tecnologías que me permitan a mi aplicación JavaScript que a través de este middleware de integración pueda conectarse, pueda comunicarse con el SAP ERP, ¿no? La programación moderna, la implementación de aplicaciones moderna actual, nos hace ver de que necesitamos pues el middleware de integración, ¿no? Como se observa en esta gráfica, la evolución que han tenido las diferentes tecnologías de integración, pues nos hace ver de que hoy, nuevamente, ¿no? ¿Por qué tengo que estar poniéndome a reinventar la rueda? Tengo que buscar elementos que me faciliten la implementación. Entonces, es ahí donde empezamos pues a requerir estos middlewares que son necesarios para lograr la integración de aplicaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Podemos atender un par de preguntas rápidamente. ¿Está claro el concepto de EAI? ¿Está claro su relación con lo que es los integradores, los middleware de integración, los adaptadores? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, profe, ¿me escucha? sí, sí. Yo he visto que, o sea, muchas soluciones de integración de un sistema a otro o sea, ahora es más que nada cuando, o sea, cada sistema, cada programa expone un API para ser consumido por el otro, por el otro sistema que quiere como que chapar la información del otro sistema, ¿no? ¿Esa sería una manera de integración o no? ¿O me estoy confundiendo? ¿A qué te referías cuando expone qué cosa? APIs, o Ah, sea, claro, sí, no, está como bien, es usted una dijo, forma. Sí, claro. O sea, los APIs no es más que una librería de implementación, ¿no? O sea, es una librería finalmente que tú expones nada más para poder lograr hacer la comunicación con tu sistema, ¿no? O sea, a ver, si nosotros tratamos de verlo, todo lo que hemos mencionado, en realidad el API es toda esta interfase que permita la comunicación, ¿no? ¿No? O sea, esa librería que tú expones para que se permita la comunicación con tu sistema, ¿no? Sea interna o externa. En este caso, pues tú lo quieres hacer externo, no hay problema. O sea, puede ser un enfoque tradicional, puede generar un API, ¿no? O sea, que tú programes todas estas interfaces, son tu API, ¿no? Si tú utilizas el middleware de integración para facilitar a tu sistema la comunicación con él, esa es tu API también para tu sistema, ¿no? Obviamente que estás reutilizando otros componentes que ya están disponibles. ¿No? El API en general puede tomar diferentes, digamos, por así decirlo, diferentes formas, ¿no? Hay distintas tecnologías, ¿no? Lo que simplemente hace referencia es que necesitas algún mecanismo que permite integrarte. Nosotros estamos yendo ya como que un paso más allá en decir, oye, ¿cómo tú puedes implementar esa API? ¿No? Lo puedes utilizar, lo puedes implementar a través de un enfoque tradicional, lo puedes implementar a través de un middleware, ¿no? Eso es, ¿no? Pero al final igual necesitas como tú dices, para integrarse a los sistemas necesitan un API efectivamente, ¿no? ya, profe, gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. Bien, continuamos entonces. Eh, bueno, profundizando ya en tema de los middleware de integración, ¿no? Así, vimos la gráfica de las topologías, ¿no? Tenemos el hub and spoke en el bus. Entonces,
Tratando de atacar este primero, que es el Hub and Spoke, los middleware de integración que representan esta topología son los conocidos como message brokers, ¿no? Entonces, cuando uno habla de este message broker, en realidad lo que hace referencia es a un middleware de integración que está implementando una topología tipo Hub and Spoke para un enfoque de integración AI, ¿no? Un poco para darnos cuenta en la evolución, ¿no? A lo largo del tiempo, cómo se han ido dando la evolución de las tecnologías de integración a lo largo de los distintos años. Fíjense, ¿no? Desde el desarrollo distribuido de aplicaciones hacia una integración de aplicaciones B2B, ¿no? Por este lado, y por este lado a nivel de cómo ir integrando procedimientos, objetos, workflows, componentes, y hoy en los que nos encontramos en un esquema de integración de servicios, ¿no? Por este lado, ¿sí? Entonces, vemos que en la base han surgido distintos elementos tecnológicos, entre ellos el middleware orientado a mensajes, y que sobre él es que se monta en los message brokers, ¿no? Entonces, para darnos cuenta, ya estamos entre un enfoque de integración de aplicaciones, ¿sí? Dentro del bloque central, acá, ¿no? En esta parte de acá, en esta evolución. Ya hemos avanzado a través de los middleware orientados a mensajes, ¿no? Si bien los application servers tienen una pues, capacidad actual de facilidades de instalaciones adicionales, en su momento los message brokers como tal, como evolución de los orientados a mensajes, se encuentran en esta situación de facilitar las integraciones, ¿no? Y las interfaces de integración. Entonces, lo que queremos con esta gráfica es básicamente darnos una idea de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Las tecnologías a lo largo del tiempo, ¿no? Y fíjense que más acá al final, ¿no? Tenemos a los buses de servicios. Entonces, un message broker es este software intermediario que va a facilitar la interacción entre aplicaciones. ¿Basado en qué? De ahí un poco que se deriva su nombre, basado en mensajes, ¿no? O sea, extiende en todo caso a un middleware orientado a mensajes, que ya de por sí permitía la comunicación y el envío de mensajes entre dos aplicaciones, pero el message broker le agrega todos los elementos adicionales, le agrega elementos de adaptadores, le agrega elementos de definir flujos, ¿no? Obviamente toda esa inteligencia que requiere un integrador para poder, ¿no?, apropiadamente transformar el mensaje de un sistema a otro, y a su vez a través de un tratamiento inteligente, de un flujo inteligente, automatizado, tipo workflow, del ruteo del mensaje, ¿no? Entonces, como ven, ahí es donde entra la potencialidad de utilizar un message broker, ¿no? Como un elemento que facilita pues la comunicación de aplicaciones de una manera pues más ágil, ¿no? Por un lado, sin yo estar haciendo tantas interfaces, programando tantos elementos, sino que apoyándome ya en elementos que vengan disponibles en el message broker, y en este caso en la comunicación a través de mensajes, ¿no? Entre sus módulos principales pues está el ruteador, transformador de mensajes, servicios de conexión, es decir, estos adaptadores, ¿no? Y monitoreo también. Un monitoreo que me permite pues ver en qué situación está el mensaje, sobre si ya llegó al sistema del origen, pasó al destino, ¿no? Saber quién tiene el mensaje. Todos estos elementos incorporados dentro de un intermediario, ¿no? Entonces, ya estamos ante un software pues, que nos da cierta sofisticación, en este caso para comunicar sistemas, ¿no? Nuevamente, pónganse en esta situación, ¿no? En lugar de yo estar programando toda la interfaz y la comunicación, me apoyo ya sobre un message broker que por un lado me permite pues, más rápida conectarme a los sistemas, manejar apropiadamente la comunicación a través de mensajes, rutear inteligentemente los mensajes, transformar, tener elementos para adecuar, transformar el mensaje, ¿no? A su vez, elementos para monitorear cómo va el mensaje. Todo eso lo tengo ya disponible en el message broker. Entonces, yo no tengo que estar nuevamente implementando todas estas cosas, ¿no? Y uno podrá decir, no, yo puedo lograr la implementación al final de un sistema hacia otro. Claro, pero y después, ¿cómo logras monitorear si va o no va? Tienes que implementar otro módulo de monitoreo,
O sea, tienen que implementarse mucho más cosas. Con este esquema, utilizando este tipo de tecnología, es mucho más rápido, ¿no? Y definitivamente que me permite implementar mucho más rápido pues una comunicación entre sistemas, ¿no? Ya de por sí un middleware orientado a mensajes me ayuda. Imagínense un orientado a mensajes tipo broker en donde ya te abre más herramientas para lograr la integración entre sistemas, ¿no? Heredo pues algunas características del orientado a mensajes como almacenamiento de mensajes, bueno, lo de administración y monitoreo, ¿no? Manejar distintos formatos de mensajes, que algunos ya vienen incluidos, incluso formatos de mensajes estándares, ¿no? Y la determinación del destino, ¿no? De forma inteligente. Por último, uno podrá decir, bueno, no, pero se hace el esfuerzo de lograr el mecanismo de integración entre dos sistemas, una sola vez, ¿no? Me consigo el adaptador, ¿no? Yo mismo me consigo el conector, logro implementarlo, implemento una interfaz de monitoreo, una aplicación de monitoreo y listo. Sí, muy bien, ¿no? Es válido también. Por eso el enfoque tradicional sigue siendo muy válido. Pero lo cierto es que si uno empieza de esa manera, en un modelo de integración tradicional, ¿no? y empieza con un sistema, todo bien con un sistema, ¿no? Pero después va a tener que, cuando requiera integrarse con otro sistema, va a tener que otra vez volver a implementar lo mismo. Y con el otro sistema, otra vez volver a implementar. Y al final empezamos a tener y caemos en lo mismo, ¿no? Caemos en la maraña de líneas de comunicación entre los distintos sistemas. Entonces, nuevamente, para no caer en esa maraña, aprovechar la tecnología, facilitar la comunicación entre aplicaciones, el monitoreo y heredar todas estas funciones ya disponibles, utilizo un Mesa Broker. Un Mesa Broker que permita comunicar las distintas aplicaciones, ¿no? Fíjense acá, donde la línea de comunicación sea solamente de mi aplicación una única vez contra el Mesa Broker. Una vez que ya tengo ya la comunicación con el Mesa Broker, con una aplicación a través de él logro comunicarme, ¿no? Y cuando más adelante quiero reutilizar esa misma, como comunicarme a esta otra aplicación X, con otra vez la aplicación que ya tenía disponible, simplemente tengo yo que buscar que esta aplicación se conecte al Message Broker. Y una vez que logre ahí, a través de los ruteos necesarios, puedo hacer y configurar simplemente para que pasen los mensajes también entre esta y la otra aplicación. Entonces, ya no caigo en este escenario tradicional en donde se tiene que estar implementando líneas de comunicación independientes entre cada uno de los sistemas, sino que tengo un elemento central que me facilite la integración, ¿no? Son los Message Brokers pues, de los integradores más usados, ¿no? Es decir, a través de las integraciones de aplicaciones, muchas soluciones actualmente, aunque nosotros no lo veamos, ¿no? Por detrás están implementadas de esta manera, sobre todo de los años 90 en adelante, en donde se implementaron muchas soluciones que utilizan tipo de mensajería, y decíamos, ¿no? La mensajería transaccional están en muchos casos implementados también utilizando Message Brokers, ¿no? O sea, avanzan a un siguiente nivel los middlewares orientados a mensajes. Y como comentábamos, si bien nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Tras bambalinas, ¿no? Nosotros tras bambalinas simplemente vemos una aplicación 1 que se comunica con otra aplicación 2, está por acá, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es lo más probable es que ese mensaje llegue a un message broker, de ese message broker se va a otro message broker, y de ese message broker recién llega a la aplicación. Y en algún caso de repente ese message broker llega a un message broker y puede irse hasta otro message broker que requiere para recién llegar a la aplicación. Y de regreso manda el mensaje a este message broker 1, message broker 2, message broker 3 y recién llega a la otra aplicación, ¿no? Para nosotros es simplemente, la aplicación tal se comunicó con la aplicación tal, pero por detrás hay un encadenamiento de distintos middlewares de integración, de tipo Message Broker, ¿no? Como vamos a ver, hay otros tipos también, pero es de esta manera en la que se logra la integración entre aplicaciones, ¿no? A veces no basta con un solo Message Broker, o a medida que las organizaciones van creciendo, también van adquiriendo otras soluciones, o por ejemplo, cuando ya decimos que es un B2B, cuando yo tengo una empresa X que tiene su propio middleware de integración y tengo otra empresa Y que tiene su propio middleware de integración, entre ellas se quieren comunicar, pues se tienen que establecer líneas de comunicación entre distintos integradores, ¿no? Así es como se realiza la comunicación entre aplicaciones, ¿no? Cuando uno ve y dice, sí, acá validamos contra la RENIEC, no te preocupes, validan sus datos directamente en la aplicación,
Imagínense por detrás con cuántos integradores estará pasando esa petición para llegar hasta allá y regresar, ¿no? Parece que fuera que directamente nos estamos abriendo una comunicación con la RENIEC, pero, aunque, pero la realidad es que por detrás existen varios middlewares de integración que se están comunicando. Ahora, el Message Broker también es la implementación de un patrón arquitectónico bastante conocido, ¿no? Uno de los patrones arquitectónicos que mencionamos en una clase pasada era precisamente el patrón broker, ¿no? O el patrón intermediario, que permite desacoplar, ¿no? Diferentes elementos y a su vez poder, obviamente se deriva del peer-to-peer, ¿no? En el cual o en un momento pueden cumplir funciones de repente de tipo cliente o de tipo servidor, cualquiera de sus elementos que están comunicados a través de este Message Broker, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero entonces buscar una implementación que facilite la comunicación entre aplicaciones, sistemas que tengo distintos y tengo, ¿no? El diseño, la abstracción a través de un patrón broker, el elemento tecnológico que rápidamente va a facilitar su implementación, pues es definitivamente un Message Broker, ¿no? Como middleware. Entonces, acá hay que ver cuál es el enganche que se realiza entre lo que ya mencionamos, la parte abstracta, que es el diseño, el patrón arquitectónico, diseño, y acá estamos viendo otro elemento tecnológico, en este caso el Message Broker, que facilita la implementación, que hace concreto el diseño del patrón arquitectónico broker. Algunos productos conocidos en el mercado de tipo Message Broker, ¿no? Está el RabbitMQ, el WebSphere, el Bstock Server, el Oracle Message Broker, Axway Integration Broker, WebMethods, Message Broker, Fusion, Message Broker, Joram, SAP PI, Process Integration, TIPCO, Enterprise Message, ¿no? Algunos de ellos los vamos a ver repetidos en dos integradores porque cumplen la función doble, ¿no? Cumplen la función de Message Broker como también la función de otro tipo de integrador, de servicios, por así decirlo, ¿no? Y algunos otros se quedan en la categorización de Message Broker solamente. ¿Hay alguna pregunta acá adicional sobre los Message Brokers? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces, perfecto. Avanzando, estamos con los servicios, ¿no? Introducción a los servicios, en este caso, ¿por qué tenemos que hacer una breve introducción a ellos? Dado que el elemento actual para lograr la integración principalmente hoy por hoy es el servicio, ¿no? Dado que el servicio como tal transforma un componente, ¿no? Para que no solamente exponga esa interfase que estuvo pensada en algún momento para dentro de la aplicación, sino que hacia afuera de la aplicación, ¿no? Es decir, que le permita exponer, obviamente basado en los protocolos disponibles, que le permita exponer esa interfase de comunicación no solamente para adentro, sino para afuera. Eso principalmente transforma el nombre, ¿no? De componente de servicio. Porque sí, los servicios como tal son componentes también de software, ¿sí? Lo que pasa es que el componente de software está pensado para como un elemento que cumple también una lógica de negocio, tiene un sentido funcional, una utilidad funcional específica, claro está, pero se va a relacionar contra otros componentes para formar la aplicación. Ese es el propósito finalmente del componente y claro está también de todo este desarrollo basado en componentes. Por eso es que
un componente, para llamarlo como tal, es porque en sí es parte de, ¿no? Un componente solo, en realidad no es que va a dar solo la aplicación, ¿no? El componente es parte de una solución más grande, es parte de formar todo este sistema que permita, ¿no?, atender, cumplir la necesidad completa del negocio. Pero si a ese componente, esa interfase, la exponemos hacia afuera, no para comunicarse hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no?, utilizando los protocolos de comunicación disponibles, es por eso que lo transformamos hacia un servicio, porque ahora ya es un servicio de ese componente, ese sistema X, hacia otro externo que puede consumir la funcionalidad gracias a esa interfase que está exponiendo. Entonces, como ven acá, efectivamente cambia, ¿no?, y el componente se transforma en un servicio porque efectivamente su escala es otra, porque está pensado hacia afuera, ¿no? Está pensado para atender, ¿no?, peticiones que vienen hacia él de forma independiente, externa, y a su vez soportada en otra tecnología, porque si yo quiero comunicarlo hacia afuera, necesito alguna tecnología que me permita poder exponerlo, ¿no? Entonces la tecnología es distinta. Hacia adentro del sistema, pues yo normalmente utilizaba llamadas directas, ¿no?, llamadas de funciones, ¿no?, invocaciones directas síncronas normalmente. Pero cuando yo quiero irme hacia afuera, normalmente necesito una tecnología, pues, que me permita poder tener llegada hacia los clientes que yo quiero exponer mi servicio. Entonces necesito elementos tecnológicos distintos, y por eso es que se transforma, o el componente deja de ser pues simplemente un elemento parte de, y se transforma en un elemento capaz de atender una funcionalidad específica y la capacidad de poder comunicarse, ¿no?, con sus clientes aprovechando la tecnología disponible, ¿no? Y la mejor representación de los servicios, del concepto de servicio como tal, vienen a ser los servicios web, los famosos servicios web o web service en general, como los denominamos así, ¿no? Gracias a que ellos aprovechan precisamente la tecnología web disponible para poder comunicarse, ¿no? Toda esa tecnología, toda esa infraestructura web que ya está disponible a través del protocolo HTTP, HTTPS, los puertos, el TCP/IP que está por debajo, los servidores web que están montados, y todas las tecnologías relacionadas a través de la web, los servicios web como tal, aprovechando esa tecnología, permiten que un componente pueda exponer esta interfase hacia afuera, obviamente disponible a través del protocolo HTTP, que es el protocolo web, la interfase web, ¿no? Entonces, avanzamos del concepto de componente, pasamos al concepto de servicio, pasamos al concepto de servicio web como aquel elemento que puede exponer su lógica, su funcionalidad a través de una interfase, cumpliendo un sentido, ¿no?, de negocio hacia afuera, en este caso utilizando la tecnología web, ¿no? Esa tecnología web que es a través del protocolo HTTP, que permite pues que esto sea interoperable, rompiendo barreras geográficas, flexible, ¿no? Todo esto gracias a que se va a comunicar a través de la web. ¿Cuáles son ya estas implementaciones concretas, ¿no?, las tecnologías que hacen posible que este concepto de servicio web se haga realidad? Pues pueden ser a través de web services tipo SOAP y web services tipo RESTful, ¿no? Estas son las tecnologías que hacen concreto la implementación de los servicios web. En realidad, si bien el concepto de REST es también bastante antiguo, pero lo cierto es que la primera implementación de servicios web, por allá a inicios de los 2000, fue precisamente el servicio web SOAP, ¿no? El concepto como tal se logró hacer realidad gracias a la implementación de los servicios web SOAP. Es por ello que las primeras implementaciones durante los primeros años de la década pasada, todo era servicio web SOAP, ¿no? Inclusive hasta ahora quedan muchas implementaciones y sigue estando disponible todas las interfaces para implementar servicios web SOAP. Pero ya desde esta década reciente se ha ido pues masificando el uso de los otros servicios web, ¿no?, de los servicios web tipo REST, ¿no?, haciendo esta idea de todo más ligero, ¿no? Así como vimos la semana pasada el concepto de los servidores de aplicaciones que se hicieron más ligeros, ¿no?, reduciendo ciertas características y especializándose en algunas características, lo mismo pasó con los servicios web. Los servicios web SOAP, en su momento, que era la única tecnología predominante para implementación de servicios web, se fueron simplificando y se buscaron reducir
hacia lograr a implementarse en servicios web REST, en donde son mucho más ligeros y mucho más específicos, ¿no? Mucho más simples. Toda esta tendencia de aligerar a los servidores, siempre esta corriente que ha seguido toda esta última década, pues ha logrado masificar el uso de los servicios web REST en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, no, esto no significa que los servicios web SOAP sigan malos ni nada por el estilo. Comparados a los servicios web REST son un poco más pesados, pero definitivamente tienen una serie de características que los permite seguir estando muy vigentes para la implementación de desarrollos actuales y aplicaciones actualmente, ¿no? Los servicios web SOAP básicamente trabajan sobre XML, y uno de sus pilares es precisamente el protocolo sobre el cual está en la comunicación, que es el protocolo SOAP, que es una variante implementada en base a XML para la comunicación de los mensajes, ¿no? Aparte, un servicio web SOAP tiene un descriptor, que es el que permite disponer toda la interfase que va a exponer el servicio, y esto es el famoso WSDL, ¿no? En donde están los métodos, donde cada método está en sus parámetros. Algo muy parecido, y esto por eso se considera incluso como una evolución, ¿no?, de lo que Corva tenía, ¿no? Corva tenía pues el famoso IDL, ¿no? ¿Se acuerdan? El archivito IDL donde estaban todos los métodos expuestos. Bueno, si nosotros queremos compararlo, el WSL vendría a ser algo parecido, obviamente en una sintaxis totalmente distinta a nivel de XML, en donde exponen sus métodos todo a través de sintaxis XML, ¿no? Entonces no había necesidad de estarse leyendo grandes documentaciones o tener muchos formatos de documentación, sino que bastaba con tener acceso al WSDL, que era un elemento que todo servicio web bien publicado lo iba a disponer para darse cuenta del servicio, qué cosa podía, qué se podía obtener del servicio, qué parámetros se requerían, ¿no? Y los clientes que trabajan con servicios web simplemente necesitaban el WSL para, a partir de ahí, generar la interfaz necesaria para poder comunicarse. Como lo vemos en la línea de abajo, ¿no? En la línea de abajo, en el paso 1 que yo tengo el web service, y luego al paso 4 que yo publico mi WSL para que el consumidor del web service, ¿no?, él pueda simplemente acceder a él, y una vez establecida esta línea de comunicación, yo pueda simplemente construir un proxy, es decir, una interfase que me permita llamar al web service, la lógica propiamente de mi cliente, y simplemente hago invocaciones al método del web services que va y viene SOAP, que yo tampoco lo veo, ¿no?, porque él ya me hace una interfase, ¿no? Hay un proxy ahí que simplemente él me maneja toda esa línea de comunicación. Adicionalmente, otra de las tecnologías que acompañó también a los web services SOAP fue el de UDDI, ¿no? Al mismo estilo de Corva y de RMI, lo que se buscaba era tener un registro de todos los servicios web disponibles y todos los métodos que estos servicios web tenían disponibles, tanto así que si uno quisiera, por ejemplo, invocar un servicio web, por ejemplo, de transformación de imágenes, iba a este registro UDDI y lo buscaba. O querías un servicio web de seguridad, ibas ahí y de repente lo encontrabas. Pero obviamente distintos servicios web. Entonces muchas empresas empezaron a generar directorios de UDDI en donde empezaban a registrar sus servicios web, ¿no? Era como un directorio telefónico, ¿no?, en donde uno encontraba servicios web de todo tipo. Pero bueno, esta idea que en los primeros años empezó a prosperar, no caló mucho, y bueno, ustedes saben que hoy, en realidad, más que ir a un directorio específico telefónico, por así decirlo, a un servidor UDDI, uno simplemente busca en internet servicios web y puede encontrar servicios web disponibles por todos lados, ¿no?, catálogos, etc. Ya no es tan... Por eso que los pasos 2 al 3 no son necesarios, porque ya hoy en día no se utiliza mucho lo del UDDI, ¿no? Bueno, acá están los ejemplos de codificación, en el caso de los servicios web, SOAP, ¿no? Básicamente a través de una sintaxis, en este caso de sintaxis tipo Java, ¿no?, y con las anotaciones para crear los servicios web, y ejemplos del WSDL, ¿no?, para uno de ellos. En el caso de servicios web REST, que son los más actuales, si bien todo el concepto viene también de hace bastante tiempo, las implementaciones concretas se empezaron a lograr recién a mediados y fines de la década pasada, ¿no?, en donde se empezaron recién a estandarizar las definiciones, y
y donde se empezaron a implementar una serie de elementos para que la comunicación vía REST pueda soportar a los servicios web como tal, ¿no? Porque en realidad el concepto de REST es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y sobre el protocolo HTTP, pero que se aprovechó muy bien para implementar estos nuevos tipos de servicios web, ¿no? Y con REST se simplificó todo más porque simplemente se utilizaba bien la URL ya definida vía HTTP y los mismos métodos del HTTP se utilizaban para identificar las operaciones que se iban a requerir sobre los servicios, ¿no? Entonces todo esto lo hacía más simple, evitándonos tener toda esta interfaz adicional de SOAP, ¿no? Sino que acá era directamente sobre lo que HTTP podía transferir. O sea, lo hacía mucho más ligero porque le quitaba una capa de encima, le quitaba la capa de transformaciones de SOAP, que es cierto, era uno de los puntos que los hacía ver un poco lentos a los servicios web SOAP, ¿no? Obviamente sobre el HTTP pues se puede enviar una serie de valores, propiedades valor, como por ejemplo el formato tipo JSON. Es por eso que con REST todo se hizo mucho más fácil. También se puede enviar XML, pero no es necesario. Normalmente en esta búsqueda de que sea todo más ligero, pues la idea era manejarlo simplemente con propiedades valores en sintaxis tipo JSON, ¿no? Vemos acá entonces un ejemplo del servicio REST. También la tecnología buscó implementarle a los servicios web REST, ¿no?, su descriptor, para de esa manera REST pueda competir contra SOAP, ¿no?, a través también de una interfase que permita publicar información, exponer información a través de los servicios web REST, ¿no? Básicamente, entre SOAP y REST, los SOAP son pues un poco más, comparados a los REST, son mucho son más pesados, ¿no? Y bueno, a diferencia de SOAP, REST también tiene la ventaja de que, ¿no?, puede transferir distintos tipos de formatos de una manera mucho más ágil, ¿no?, sin hacer grandes transformaciones cuando se requiera, ¿no? Que principalmente REST se trabaja con JSON, con archivos de sintaxis propiedad valor en sintaxis Java, en la estructura tradicional de JavaScript, pero en realidad puede también aceptar otro tipo de formatos, ¿no? A diferencia de SOAP, que sí, netamente todo es XML. XML de entrada, XML de salida, ¿no? REST es HTTP, y bueno, la respuesta puede ser variada, ¿no?, dependiendo del formato que pueda viajar a través de regreso a través de HTTP también, ¿no?, que puede ser en realidad distintos tipos de contenido se puede devolver vía REST también, ¿no?, XML, JSON, etcétera, ¿no? Y bueno, como esto viaja vía el protocolo HTTP directamente, cualquier navegador puede directamente mostrar el resultado, ¿no? Entonces, se ganó por todos lados. Con la implementación de redes se ganó en simplicidad de comunicación, se hizo mucho más ligero el tema, se ganó en los formatos de entrada y de salida, obviamente la entrada basada tipo en la parametría de tipo HTTP, y en la salida pues también se lograron grandes cambios, en este caso ventajas y mejoras con respecto al SOAP, ya que los formatos son distintos, ¿no? A nivel de monitoreo, ¿no?, y de accesibilidad también se ganó, dado que como REST viaja a HTTP, bastaba con tener las herramientas que dispone el navegador y que esas directamente nos pueden mostrar cómo va y viene la información en servicios web REST, ¿no? A diferencia de SOAP, que se requería pues algún otro elemento para poder identificar el XML de entrada y de salida, ¿no? O sea, era mucho más fácil pues monitorear, mucho más fácil y simple monitorear y acceder a un servicio REST que a un servicio SOAP. Pero vuelvo a repetir, esto no significa que muchas aplicaciones actualmente no siguen implementadas con SOAP, ¿no? Es más, los grandes buses de servicio, la mayoría de ellos sigue estando presentes, muchas implementaciones que ya vienen de varios años, pero que siguen siendo muy válidas y funcionando tranquilamente con web services SOAP. Por eso hay que saber las dos tecnologías, porque uno no sabe en realidad la organización y la implementación con cuál de los dos tipos de servicios web se vaya a encontrar, ¿no?, estando SOAP ya implementado en muchas situaciones. De ahí es que se deriva la tecnología, bueno, perdón, de ahí es que un poco se deriva toda esta idea, toda esta tendencia de mapear todo a servicios, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar todo en servicios, entonces se empieza a transformar
en una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Eh, ah, digamos que tuvo mucho que influir las tecnologías de los últimos años para realmente formular todo un patrón, un estilo arquitectónico, ¿no? Y la arquitectura orientada a servicios no viene de ahora, de que es todo red. En realidad la arquitectura orientada a servicios nació, o el SOA, nació cuando nació SOAP, ¿no? Cuando nacieron los Web Services SOAP, se empezaron a construir distintos servicios web y es ahí que nace este patrón arquitectónico, ¿no? Pensar en servicios, ¿no? Y mientras yo más servicios tenga implementado y más haya cambiado el paradigma de implementación de mi sistema a través de servicios, entonces podré decir que realmente estoy implementando un patrón arquitectónico de tipo orientado a servicios, ¿no? Si yo solamente estoy utilizando un par de servicios, pero mi arquitectura es pues multinivel o broker, pues no es orientado a servicios. Para que sea orientado a servicios, yo tengo que, todo mi diseño tiene que estar basado en servicios y todo tengo que pensarlo como servicio. Si yo no lo veo así, entonces probablemente sí, mi aplicación esté utilizando servicios, pero mi diseño, mi patrón arquitectónico no sea orientado a servicios. Son cosas distintas, ¿no? Para realmente yo hacer un patrón arquitectónico orientado a servicios y poder yo decir que mi aplicación es SOA, ¿no? Todo tiene que ser visto como servicio. Y eso es lo difícil, ¿no? Porque nuestro paradigma todavía nosotros tenemos muy metido, ¿no? La programación estructural, la programación tipo cliente-servidor, ¿no? Todavía nos cuesta ver los niveles, nos cuesta ver las capas, nos cuesta separar y abstraerlo y más aún va a ser difícil lograrlo montar en una arquitectura orientada a servicios. Entonces, ahí es donde viene tal vez la diferencia, ¿no? Por eso, hoy por ahí muchos dicen, no, sí, ¿no? Por aquí una tesis por aquí, tesis por allá, todas dicen SOA, SOA para esto, SOA para ello, arquitectura. Pero la pregunta es, ¿y realmente estamos montando una arquitectura orientada a servicios? Que yo utilice o implemente 2, 3 servicios web no hace que mi arquitectura sea orientada a servicios, ¿no? Para que sea orientada a servicios, tengo que tener mi aplicación todo representado por servicios, consumidores de servicio, proveedores de servicio y la tecnología necesaria para poder para soportar todos los servicios. Entonces, es un concepto distinto, ¿no? Que no todas las implementaciones logran hacer realidad. Veamos el siguiente esquema, ¿no? Que tal vez con esto puede quedarnos bastante más claro, ¿no? En un esquema tradicional, por ejemplo, independientemente de cuál sea la arquitectura que yo esté utilizando, patrón arquitectónico, en un esquema típico, pues yo tengo varias aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Donde dice acá tenemos before SOA, ¿no? Antes de la llegada del patrón SOA, en donde nosotros pues tenemos las aplicaciones típicas, ¿no? Y cada aplicación tiene distintas funcionalidades que se van implementando a lo largo del tiempo, ¿no? Y estas funcionalidades que están acá, que pueden ser estos componentes o procesos de negocio, son los que están invocando distintos repositorios, probablemente para acceder, sacar información o sistemas externos que se están comunicando, ¿no? Bueno, independientemente de esto, cómo lo implemente, si es con cliente servidor, multinivel, con broker, etcétera, lo que yo tengo es un esquema en donde yo tengo mis aplicaciones y mis aplicaciones tienen una lógica de negocio y esa lógica de negocio, ¿no? Llega hacia repositorios. Incluso acá, todo este esquema, y es un esquema típico, normal, para el paradigma tradicional, que puede ser incluso un vista controlador, una arquitectura de capas, un modelo de patrón de niveles, y que todos son muy válidos. Esto no significa que esté mal, está bien, porque por lo menos está estructurado de una manera apropiada, correcta, y hay una definición apropiada. Pero si yo quiero realmente decir que mi arquitectura es orientada a servicios, ¿no? Que realmente yo estoy trabajando en un patrón arquitectónico orientado a servicios y yo estoy pensando en que sea orientado a servicios, entonces tengo que transformar y cambiar mi esquema, ¿no? De implementación. Y el paradigma sobre el cual yo modelo esto tiene que variar, ¿no? En donde yo tengo que considerar en un esquema de este tipo, considerar todo un nivel de servicios, ¿no? Todo un nivel de servicios y en donde yo ahí, en ese nivel de servicios, tenga todos los servicios que yo necesite, ¿no? Y que esos servicios estén en la capacidad de atender a distintas aplicaciones. De repente podemos empezar con unas cuantas, pero deben estar en la capacidad de atender a distintas aplicaciones, ¿no? Entonces tengo mis servicios, tengo mis aplicaciones y tengo mis repositorios. Entonces fíjense, cuando yo realmente quiero hablar de una arquitectura orientada a servicios, sí,
tengo que pensar que todo lo tengo que implementar por servicios, pero a su vez tengo que valerme de otros elementos, ¿no? Tengo que hacer pues un esquema multinivel, ¿no? En donde tengo un nivel de la parte aplicativa, donde quedan aplicaciones bastante ligeras, ¿no? Bastante simplemente, por así decirlo, hasta un momento tipo, como lo que decíamos, clientes tontos, que son consumidores efectivamente, ¿no? De la lógica, de servicios que está en otro lugar. Luego tengo otro nivel donde tengo toda mi lógica de encadenamiento, este famoso workflow que nosotros hablábamos en una clase también, perdón, que hablábamos hace un momento, en donde decíamos toda esta llamada, esta secuencia de llamadas que se realizan de estos distintos servicios, ¿no? Los puedo yo anidar y estructurar para de tal manera tener la lógica de cada aplicación, ¿no? Entonces los puedo separar. Una cosa es la lógica de aplicación implementada como un workflow, la aplicación en sí, que es la que interactúa el usuario que está adelante, pero bastante ligera, bastante simplificada, más orientada a la presentación, por eso decimos que es tipo cliente tonto. Y la lógica de negocio, todo el grueso de negocio, todo está pensado a través de servicios reutilizables, ¿no? Porque ahora me atienden estas tres aplicaciones, pero de repente puede atender otra aplicación más. Si por acá tengo otra aplicación más, simplemente tengo el servicio y lo aprovecho, ¿no? Y si otra aplicación quiere crear o hacer una nueva factura, simplemente hago que reutilice el mismo servicio que ya está acá. Y ya no solamente me sirve para esta aplicación, sino para otras aplicaciones por futuro que estén por venir. Y estos servicios son los que tienen acceso a mi nivel inferior, a mi backend, que son los que están por detrás los sistemas, ¿no? Los sistemas en el fondo, los sistemas repositorios, los sistemas externos, que siempre van a estar ahí para poder acceder y conectarme a ellos, ¿no? Para, digamos, darle funcionalidad y soporte a lo que requiere el resto de aplicaciones. En resumen, cuando yo realmente hablo de una arquitectura orientada a servicios, yo tengo que estar en una implementación de este tipo, ¿no? Donde todos sean servicios, donde mis aplicaciones sean bastante ligeras, ¿no? Y tengo que tener separado de mis repositorios. Y toda la lógica está acá. ¿Esto que permite? Maximizar la reutilización. Esa es la principal ventaja de trabajar con servicios, ¿no? No solamente la idea de esto de exponer interfaces, ¿para qué es? Obviamente, si yo ya tengo en un componente una lógica de negocio bien implementada y yo le hago una interfase y lo expongo, lo que estoy logrando es pues que pueda después aprovechar bien esa lógica que yo no tengo en mi componente a través de otra solución. En otras palabras, estoy reutilizando. Y si yo lo hago para toda la implementación tengo puros servicios, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que estoy maximizando esa lógica de negocio que la tengo bien modelada en servicios. Si todos son servicios, significa que todos van a reutilizar esas lógicas bien implementadas. Entonces, yo maximizo mi reutilización. La arquitectura orientada a servicios, ¿no? Tiene que estar orientada cuando yo deseo maximizar mi reutilización de código, mi reutilización de lógica de componente de negocio. Ese es el verdadero sentido de arquitectura orientada a servicios, ¿no? Si yo quiero utilizar unos cuantos servicios, implementar mis servicios, no necesito SOA para eso, ¿no? Puedo utilizar servicios web para integrarme también, pero no es SOA, ¿sí? Entonces, separemos los conceptos. Una cosa es integración, otra cosa es, obviamente, reutilización. La integración la puedo lograr, como hemos visto, con los middlewares, los distintos middlewares de integración. Una forma también de lograr integración es a través de servicios web, porque los servicios web vienen a ser finalmente un tipo de adaptador, solamente que ese adaptador es particular para HTTP, ¿no? Entonces los servicios web como elemento de integración me sirven. Pero que yo utilice o implemente unos cuantos servicios de integración, servicios web, no significa que yo ya esté en una arquitectura orientada a servicios. Porque la arquitectura orientada a servicios está pensada para reutilización, ¿sí? No necesariamente es integración. La arquitectura orientada a servicios es reutilización. Si esto me permite aprovechar en integración, porque estoy obviamente reutilizando algo que está implementado ya en otro sistema, ¿no? Bienvenido, ¿no? Pero el objetivo de la arquitectura orientada a servicios es reutilización, a diferencia de la tecnología de servicio web, que obviamente está pensada pues, para una integración, ¿no? Para facilitar también la integración. No sé si ahí ha quedado claro la diferencia
entre lo que es orientado a servicios, lo que es integración y lo que es servicio web. Servicio web es una alternativa a integración, es un tipo de adaptador de integración, ¿no?, que facilita la integración de aplicaciones. Y de ahí, para ir a un paso de arquitectura orientada a servicios, es distinto, porque en arquitectura orientada a servicios yo pienso en reutilizar, ¿no? ¿Y cómo puedo maximizar esa reutilización de la lógica exponiéndolo como servicio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en esta parte. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está claro los conceptos? ¿Están ahí o ya se fueron a almorzar? No, ya se fueron a almorzar, ¿no? Bueno, ya nos falta poco ya para terminar. Sí, yo definitivamente, esto de acá está bastante resumido, definitivamente. Son bastante, yo entiendo definitivamente que son bastantes términos, ¿no? Son bastantes elementos tecnológicos acá. Al principio puede ser un poco hasta, diríamos, chocante, de alguna manera, ¿no? Porque sí, si uno no ha tenido claro todas las diferentes tecnologías que he utilizando hasta el momento, a veces hay tanta terminología que puede ser, pues, confusa, ¿no? A veces puede ser que uno reemplaza a la otra, complementaria, ¿no? Pero hay que tener los conceptos, hay que aclararlos bien, ¿no? Yo les pido que esta primera presentación la vuelvan a revisar otra vez, que busquen mayor información. Acá hay algunas tareas, no se preocupen igual para ayudarles en ese sentido, pero definitivamente sí entiendo que no es un tema sencillo, ¿no? De acuerdo. Pero bien, no sé, ¿alguna pregunta adicional, final? Continuamos, falta muy poquito ya para terminar. ¿Está claro? Una pregunta. Así es, ¿no? Como les digo, efectivamente aún puede confundir esto, no es sencillo, ¿no? Pero un poco la idea que tenemos, nosotros hemos avanzado, recuerden, estamos en el tema de integradores, y dentro del tema de integradores estamos tocando el tema de web service, ¿no? Web service como tecnología para facilitar la integración, correcto. Los web services son considerados un tipo de adaptador de esos de los que pueden utilizar los middleware de integración, correcto, ¿no? Y de ahí a pensar que porque yo utilizo unos web services ya estoy en una arquitectura orientada a servicios, eso sí es incorrecto. Cuando realmente yo quiero hablar de una arquitectura orientada a servicios con los web services, pues en realidad definitivamente lo que yo tengo que pensar primero es que, ¿no?, orientado a servicios es si yo todo lo quiero modelar pensando en servicios, ¿no?, como lo vemos acá en esta arquitectura, ¿no?, pero no para integración, sino orientado a servicios es para facilitar la reutilización, ¿no?, maximizar la reutilización. La arquitectura quiere maximizar la reutilización es una arquitectura orientada a servicios, definitivamente, ¿no? Ahora, ojo, que una arquitectura orientada a servicios también hay que diferenciar, ¿no? Acá, por eso digo, a veces se confunden muchas cosas, porque yo puedo tener el concepto de servicio, ¿no? Y yo puedo implementar servicios y no necesariamente son servicios web. Acá es donde a veces viene también y cuesta también, ¿no?, identificarlo. Uno puede implementar una arquitectura orientada a servicios en donde uno puede implementar sus propios servicios con otro protocolo o otra tecnología y no necesariamente a través de la tecnología web. Por lo tanto, uno puede tener una arquitectura orientada a servicios sin servicios web. Ahora, para facilitarnos las cosas y para hacerlo todo más viable, aprovechando el apogeo de la tecnología web, definitivamente todo es más sencillo si yo hago una arquitectura orientada a servicios utilizando servicios web. Definitivamente va a ser mucho más rápido, ¿no? Profesor, Sí, profe, justo se me vino a la mente un caso en donde normalmente cuando a veces se desarrolla alguna página web, ¿ya? Normalmente se dividen en frontend y backend. Muchas veces, o sea, se podría hacer como que la web con un solo framework de, no sé, de PHP, usando Laravel, que ya
tiene todo y solamente con ese framework se hace toda la página, ¿no? Pero muchas veces tal vez tu frontend no maneja este framework y dice, oye, ¿sabes qué? Yo manejo este framework de frontend, que no sé, puede ser Angular o React, no sé. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos cosas. O sea, el backend que esté en PHP, ¿ya? En Laravel y el frontend que esté en la tecnología que yo quiero. Y lo único que el backend haría sería como que crear servicios, ¿ya? Que van a ser consumidos por el frontend desde otro proyecto, ¿ya? Y para que se pueda hacer la página web, ¿no? O sea, lo único que haría el frontend sería consumir todos los servicios que expone el backend. Sí, en ese caso estaríamos hablando de por parte del backend que solamente expone servicios para que el frontend lo consuma porque el backend no muestra nada. Ya estaríamos hablando en ese caso de una arquitectura orientada a servicios. Claro, o sea, esa es la idea, ¿no? El desarrollo moderno de aplicaciones lo que hace es, está pensando en que vaya hacia una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Es decir, tú ir pensando en construir esto. Claro que si tú ahorita tienes una aplicación solamente y tienes solamente los servicios que son utilizados por una aplicación, digamos, has puesto la primera piedra, o sea, siguiendo ese modelo que tú tal cual lo comentas, esas tecnologías tal cual comentas, has sentado la piedra de una arquitectura orientada a servicios. Pero si tú por ahí sigues extendiendo y te salteas y no pasas por tus servicios y te vas por otro lado y vas directamente a los sistemas externos o fuentes de repositorios, vas a romper tu esquema orientado a servicios. O por último, si después viene otra implementación, otra aplicación, y esa aplicación no sigue esa misma línea y no pasa por esa misma línea de bus de servicio, o ese conjunto de servicios, por así decirlo, que es implementado, tampoco vas a seguir siguiendo tu arquitectura orientada a servicios, ¿no? O sea, con lo que se está haciendo ahí, y por eso hacia donde las tecnologías actuales se están moviendo, es asentar las bases para implementar arquitecturas orientadas a servicios. Pero si uno basta que rompa ese esquema o no siga extendiendo esa tecnología, pues definitivamente tu ideal de arquitectura orientada a servicios va a quedar en eso, ¿no? Como un ideal, porque al final no lo vas a seguir. Para realmente hablar de orientado a servicios, tenemos que tener servicios que atiendan a más de una aplicación, no una sola aplicación, ¿no? Y que nunca, ninguna de ellas rompa ese esquema de tratar de saltearse el conjunto de servicios, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, en los sistemas de pagos, estas pasarelas de pago como Kulki o hay otros que estos exponen APIs para que sean como que implementados en tu página web si es que van a hacer algún tipo de pago. Lo que yo he visto es que el backend, este, llama a estos APIs de no sé, de Kulki o otras cosas, otras pasarelas, y las llaman, las procesan o como sea, ¿ya? Y las exponen para el frontend para que haga un llamado y ya se pueda hacer la transacción y por dentro, o sea, el frontend no se entera de nada de cómo se está haciendo lo de Kulki, ¿no? O sea, lo hace el backend. ¿Eso rompería o seguiría la línea del SOA? No, sigue la línea de SOA. ¿Por qué? Porque, a ver, tu servicio, tú mira a esta pasarela o este QUIC, como lo llaman, estando acá. Es como un sistema externo. Entonces tú tienes un servicio web, tú vas a construir un servicio web que invoque a él. De aquí para acá es comunicación, ¿no? De salida de un adaptador con tu backend de un servicio que tú tienes. Porque finalmente tu servicio es el que va a estar disponible para tus aplicaciones que están adelante, para tu aplicación web, para tu front que está acá, y para él va a seguir. Entonces, en ningún caso, eso que tú me has comentado rompe con este esquema de orientado a servicios, ¿no? Ya, chévere, profe. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces continuamos. Y
¿Por qué hemos hecho toda esta introducción de servicios web como mecanismo para integración, ¿no? Bueno, tocamos el tema del patrón orientado a servicios como, ¿no?, ideal para reutilización, ¿no? Pero todo esto lo hemos tocado para caer en otro de los middlewares actuales que se utiliza mucho, middlewares de integración, ¿no?, orientados a eso, es el de bus de servicios, ¿no? Precisamente es el bus de servicios el mayor representante de los middleware de integración actualmente, y es el por el cual la mayoría de organizaciones actualmente se orienta a ir, ¿no?, en este esquema de implementar distintos tipos de servicios, en este ideal de implementar, como mencionamos acá, ¿no?, un nivel de servicios. ¿Y dónde van a estar mi nivel de servicios? ¿Dónde van a estar enganchado todo ese nivel de servicios? En un bus de servicios, ¿no? Yo voy a tener un bus de servicios en donde van a estar enganchados todos los servicios que dispone la aplicación. Y a través de este bus de servicios, cualquier aplicación que requiera conectarse contra otra va a pasar por este bus de servicios, ¿no? Porque a través de él va a lograr comunicarse al servicio que requiere, ¿no? Entonces, le agregamos efectivamente una forma de implementar este nivel de servicios es a través de, ¿no?, o sea, si yo quiero explotar este nivel que está acá y verlo en detalle, pues podría verlo como una capa de servicios, ¿no?, un bus de servicios, un middleware bus de servicios y rodeado de los distintos servicios, ¿no? Entonces, por eso es que hemos dejado a los bus de servicios al final, ¿no?, para poder engranar lo que hemos visto hasta ahora. O sea, ya hemos entendido qué cosa es el middleware de integración, cuál es el enfoque EAI, ¿no? Vimos la tecnología de web services, vimos lo que es el patrón orientado a servicios y cuál es el mayor representante tecnológico que puede hacer esto realidad, que por un lado puede ayudarnos a implementar una arquitectura orientada a servicios, por otro lado puede ayudar a implementarnos distintos tipos de servicios con distintos sistemas externos, y por otro lado va a cumplir nuestras funciones de integración, de reutilización. Definitivamente es el middleware de tipo bus de servicios, ¿no? Por un lado me va a facilitar lo que ya conocemos de integración, facilitándome la disponibilidad de distintos adaptadores, ¿no?, distintos conectores. Yo no tengo que estarme comprando pues el SAP, el Oracle, el SQL Server, el IBM. Normalmente este tipo de middleware de integración, tanto el Message Broker como el bus de servicios, ya vienen con un conjunto de adaptadores listos para usar. Simplemente basta que yo los busque, los configure y ya está. No tengo que ponerme a descargar. Y aún así, si no lo tuviera este middleware, puedo yo tranquilamente agregarle más adaptadores. Es decir, tiene todas las facilidades para poder yo integrar. Recuerden que lo que persigue el bus de servicios, en este caso, es integrar, es ser el middleware de integración por excelencia que facilite la integración. Ahora, ¿y cómo lo va a lograr? Apoyándose también en la tecnología de servicios, ¿no? Esta tecnología de servicios, ¿no?, de exponer interfaces, de que los servicios puedan pues aprovechar ciertas funcionalidades y exponer y tener peso de integración, la va a implementar bien un bus de servicios, ¿no? Y de esta manera poder mapear todo lo que, ¿no?, todo lo que se requiere para integrar y a su vez para reutilizar, ¿no? Porque con el bus de servicios, si yo todo lo implemento a través en mi bus, lo que yo voy a lograr al final es pues tener un nivel reutilizable de muchos servicios, es decir, tener una arquitectura también orientada a servicios, ¿sí? En esta tabla podemos resumir, ¿no?, lo que finalmente la arquitectura en bus, ¿no?, a través de los bus de servicios, ¿no?, nos van a permitir, pues, ¿no? Totalmente orientado a servicios, basado en estándares, obviamente, porque ya viene con adaptadores y protocolos estándares, altamente escalable, ¿no? Yo simplemente engancho y creo más servicios, dispongo de más servicios, ¿no?, y logro pues tener algo altamente escalable, ¿no?, que simplemente después tengo más funcionalidad y tengo más aplicaciones, ¿no? Altamente escalable, ¿no? Puedo reducir costos definitivamente al aprovechar servicios reutilizables, ¿no? Mejorar la administración, obviamente estoy ante un middleware, ¿no?, que le va a agregar lo que ya vimos anteriormente, herramientas de monitoreo, de seguimiento, de trazabilidad, de mensajería, síncrono, asíncrono, todo eso lo tengo acá también, ¿no? O sea,
mejora todo lo que ya teníamos, ¿no? Pero sí hay un esfuerzo moderado al inicio de instalación, de configuración, ¿no? Definitivamente, pues configurar, pensar en un bus de servicios, pues requiere, como middleware como tal, más sofisticado que es, pues requiere un esfuerzo importante de configuración, ¿no? Los beneficios ya los hemos ido comentando a lo largo de la clase de hoy, ¿no? En realidad, como tal, el bus de servicios, vuelvo a repetir, es el representante máximo actualmente para facilitar la integración de aplicaciones. Y si yo implemento apropiadamente un patrón orientado a servicios y todo lo hago pasar por el bus de servicios, pues también estoy maximizando la reutilización y haciendo pues bastante viable la implementación de un patrón orientado a servicios, ¿no? Entonces, en lugar de nuevamente yo reinventar la rueda, como siempre lo decimos, me apoyo en tecnología disponible, ¿no? Ahora, yo puedo implementar un patrón arquitectónico orientado a servicios sin bus de servicios, claro, ¿no? Como el que tenemos acá, ¿no? Acá no decimos que hay un bus de servicios, simplemente hay un patrón como tal. Yo tranquilamente, pensado así, es mi arquitectura orientada a servicios, ¿no? Pero yo le puedo agregar un elemento tecnológico adicional, ¿no? Un elemento tecnológico que sí me permita pues manejar todos mis servicios y mucho más rápido disponibilizarlos, ¿no? Y acceder a ellos. Entonces, me puedo apoyar en la tecnología definitivamente, pero sí, ¿no? También requiere pues una inversión importante de la organización para poder adquirir y también soportar, ¿no? Porque como siempre decimos, tal vez de repente encuentro buses de servicios libres, ¿no? Pero el costo va a estar, la inversión está en, ¿no? el soporte, ¿no? En la capacitación y el soporte para poder administrar a largo plazo, pues, ¿no? Este, todas mis aplicaciones que yo monte sobre mi bus de servicios, ¿no? Voy a requerir especialistas, conocimiento, porque si todo quiero que pase por el bus de servicios, pues voy a requerir pues, personas dedicadas al bus de servicios, ¿no? Todo esto me va a facilitar modificación, automatización, ¿no? Ya, definitivamente logro maximizar el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Potenciando con una serie de estándares disponibles, ¿no? Algunos productos tipo bus de servicios, los que vemos acá, ¿no? Adeptia, WebMethods también tiene bus de servicios, Oracle SOA Suite también es el Service Bus de Oracle, el IBM WebSphere ESB, TIPCO también es bus de servicios, VSTOC Server también se puede convertir en bus de servicios, JBoss, Apache Synapse, OpenESB, Spring Integration tiene para bus de servicios, Mule ESB y los servicios de Microsoft Azure Service también, ¿no? Entonces, hay distintas alternativas en premise o en cloud, pero hay opciones para implementar bus de servicios y la tendencia va hacia eso. También hay otros servidores web que solamente los coloco como, ¿no? Como que van a atender servicios web y uno podría decir, sí, es una forma de implementar mis bus de servicios. Claro, es una forma de implementar una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Donde todo lo pienso como servicios, pero ahí definitivamente no tengo el software bus de servicios, ¿no? El software bus de servicios es un software de integración y que me trae otros elementos que me van a facilitar más aún la implementación de servicios, ¿no? Pues puedo hacerlo de una forma, por así decirlo, ¿no? Tradicional o sin middleware especializado, y puedo hacerlo, ¿no? Con un middleware especializado. Por eso las grandes organizaciones, las grandes empresas que están dispuestas a invertir, a irse, ¿no? A ir por mejorar, digamos, su estandarización de aplicaciones, tener herramientas que rápidamente disponibilicen nuevos servicios, normalmente esas organizaciones van a ir por bus de servicios, ¿no? Bien, acá hay un caso de integración que lo vamos a dejar para que lo puedan desarrollar. La idea es que lo piensen, lo analicen en grupo y lo traigan el día miércoles también desarrollado. Vamos a ir, ¿no? Subir ahora la clase para que lo puedan trabajar tranquilamente para el día miércoles. Acá hay una lectura. Esta lectura sí quedaría para el próximo, todavía no esta semana, la subsiguiente semana. Vamos a dar más tiempo para esta lectura, 4, que busca complementar lo que hemos visto hasta ahora del bus de servicios. Y el demo 2 también quedaría de este miércoles al subsiguiente miércoles, ¿no? Para presentarse, que es el demo de integradores, ¿no? Que es el demo 2, que tiene que ver en hacer un demo, ¿no? Como ya lo hemos explicado bien, demo como tal, que es buscar
una lógica de negocio, un caso de negocio concreto, e implementarlo en una de las dos opciones, o en un Mesas Broker o en un Service Bus, ¿no? La idea es que traten en lo posible de no repetir ninguno de los bus de servicios y de los Mesas Brokers, ¿no? La idea es que pueda hacer distintas tecnologías, ¿no? O sea, nuevamente acá también es ponerse en la situación de si yo escojo uno de ellos, buscar información, descargarlo, y cuando hagan el demo siempre es tratar de hacer el demo pensando, vuelvo a repetir, en querer vender el producto, ¿no? No en mostrar lo difícil que es el producto, porque si ustedes van a mostrar lo difícil que es el producto, pues entonces ¿no? Ya están empezando mal. La idea es, selecciono el bus o selecciono el Mesa Broker, selecciono el middleware y construyo mi demo pensando en cómo maximizar lo que yo quiero mostrar de esa herramienta, de ese middleware, ¿no? Entonces, esa es la idea con la cual debe ser atacado el demo, ¿no? El demo no debe ser atacado como para que, uy, ¿cómo me la va a hacer tan difícil, ¿no? Definitivamente que con un demo, un pequeño caso de negocio, a veces no se puede, pues, cuesta, ¿no? Ver la verdadera aplicación, el verdadero potencial de la herramienta, pero ahí es donde viene, ¿no? La capacidad que tiene que tener el grupo para poder maximizar eso y poder mostrar lo bueno de ese middleware para el caso de negocio que están resolviendo, ¿no? Entonces, en ambos casos, sea Mesas Broker o bus de servicios, se exige pues, que haya un tema importante del uso de las características que tiene el middleware respectivo. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta final hasta acá. ¿Alguna duda de lo que hemos visto ahora? Profe, ¿esa demo 2 para cuándo dijo? Lo siento, El no, demo no estaba. 2, el demo 2 debe ser para el día miércoles 2 de octubre. Ya está bien. El demo 2 y la lectura 4 y demo 2 son para el miércoles 2 de octubre. Lo que queda para el día miércoles, este miércoles, sí es la práctica 4 de integración, ¿no? O sea, para este miércoles 25. ¿Alguna duda, pregunta adicional? A revisar los conceptos, entonces. Ahora sí, entonces, listo. Muchas gracias una vez más por su... Sí, ahora subo las clases, no se preocupen. Muchas gracias por su atención. Nada, esperemos que se pueda restablecer y volver toda la normalidad en la universidad en estas semanas. Entonces, continuamos por ahí avanzando. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vamos viendo. Hasta luego.